something happening here. But what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Bienvenidos, feliz viernes por la mañana a una nueva entrega de esta programación especial que estamos haciendo en Lowpod, en la red de podcast Lowpod, con motivo de las elecciones catalanas que se celebran ya en nada, en apenas 2 días, este domingo 14 de febrero, San Valentín, por cierto, por si alguien tiene pareja, que no se olvide. Hoy tenemos un programa especial con un diputado, además, cuyo nombre es Sergi Miquel, diputado por Girona en el Congreso de los Diputados desde el 5 de julio de 2016, que además ha sido concejal en el Ayuntamiento de Llagostera y hasta 2019 fue secretario general de la Joventut Nacionalista de Cataluña, que es la organización juvenil de Junts. No sabemos muy bien de lo que sería ahora, pero en aquel momento era de Junts per Catalunya, sí, y del PDeCAT. También tiene una extensa trayectoria académica, y es que es graduado en diseño por la Escuela Superior de Diseño e Ingeniería, el ISABA, tiene el bachillerato de Artes y Diseño de la Universidad de Southampton y un máster en Desarrollo de Ciudades Inteligentes por la Universidad de Girona, además de graduado en Humanidades por la Universidad Abierta de Cataluña y máster en Humanidades, Arte, Cultura y Literatura Contemporánea, que no es poco. Buenos días, Sergi. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Nos ha sorprendido gratamente tu extensa formación. Nos hemos quedado locos. Bueno, uno ya tiene 30 años y he tenido margen para estudiar y para formarse, que es lo que hay que hacer. Aprovecho también para saludar, como no podría ser de otra forma, a mi compañero durante toda esta semana, Carlos Portolés, director de Navajoyo, codirector de Dos Cabalgan Juntos. Buenos días, Carlos. Hola, ¿qué tal, Jorge? Y nada, me sumo a las gracias a Sergi por haber venido a este programa de la programación especial del 14F. Hoy se cierra la campaña, hoy día 12 de febrero. El PDeCAT la cierra a las 7:30 en un acto en Barcelona en el que participarán los 4 cabezas de lista, tanto de Girona, Lleida, Tarragona y Barcelona, es decir, Dulçat, Arza, Solsona y Chacón. Y además participan otros miembros destacados de la candidatura, como Marc Castells, Joana Ortega, que va de número 2 por Barcelona, la ex vicepresidenta del presidente Mas, y también miembros destacados del partido, como puede ser el presidente Bonvehí o el presidente Mas. Sergi, ¿cómo le ha ido esta campaña al PDeCAT? ¿Tenéis buenas sensaciones? Sí, yo creo que para nosotros, por la propia historia del PDeCAT, que es una historia un poco anormal, por así decirlo, porque es un partido que se funda como intentando heredar un legado de otro partido, ¿no? Que es el partido histórico de Cataluña, que era Convergencia, pero las primeras elecciones que, que tenemos después de la fundación del partido, el partido no se presenta con el nombre, se presenta con esa marca electoral que era Junts per Catalunya, y entonces el partido nunca lo habíamos presentado a unas elecciones. Esta es la primera vez que lo presentamos, ¿no? Con lo cual teníamos un reto, que era que la marca, una marca que no era conocida, ¿no? Como era el PDeCAT, de repente la gente la llegara a conocer, y no solo eso, sino que la gente identificara cuáles son las diferencias entre nuestro proyecto, nuestra propuesta política y las otras propuestas políticas de los otros partidos, ¿no? Sobre todo de Esquerra Republicana y de Junts, que son con los dos partidos con los que hacemos frontera, ¿no? Entonces la campaña tenía ese reto, ¿no? Ubicar nuestra candidata y nuestro proyecto político entre este espacio para presentarse como una apuesta diferente a los demás. Y yo creo que lo hemos conseguido. Creo que las sensaciones son buenas. Creo que la tendencia en todas las encuestas es clara, que al final, pues eso que nos podía preocupar un poco más al principio, pues lo estamos recuperando. Y creo que ha sido una buena campaña, que se han afrontado unos temas que se deben afrontar, y creo que nos va a ir bien, sí, no tengo ninguna duda. ¿Qué expectativas tiene el PDeCAT para el domingo? ¿Cuál dirías tú que sería un buen resultado para el partido? Bueno, yo creo que partiendo de donde partimos, poder tener grupo parlamentario propio sería una muy buena noticia, ¿no? Yo creo que lo importante es que podamos entrar en el Parlamento, tener un grupo parlamentario propio que además sea capaz de condicionar la política catalana en los próximos años. Yo creo que
que fruto de algunas decisiones que tomaron ya en el octubre, noviembre y diciembre de 2017, la política catalana vive un poco como enquistada, ¿no? En algunos debates, en algunas situaciones, y creo que el Partido Demócrata puede ser este elemento que pueda como catalizar, ¿no? Que pueda hacer que la política catalana cambie de paradigma y que afronte los retos que tiene en los próximos años de una forma absolutamente diferente. Creo que este es el reto. En estas elecciones, por primera vez, se ha materializado una divergencia, una separación en el espacio electoral que tradicionalmente había ocupado Convergencia. De hecho, tú eres uno de los 4 diputados de PDeCAT que se separó, ¿no? Y si no me equivoco, ahora estáis integrados en el grupo Plural con Más País y con BNG. ¿Qué es lo que ha hecho necesaria esta separación? Y también, ¿crees que ha sido el momento más oportuno para la separación o quizás habríais cogido más tracción si lo hubierais hecho antes? Y luego, en tercer lugar, ¿en qué punto PDeCAT crees que consideró que la brecha con Junts era demasiado grande y era necesaria esa separación? Sí, fíjate, para entender lo que ha pasado ahora en el PDeCAT hay que remontarse a octubre de 2017, ¿no? Después de la celebración del referéndum, en Cataluña se aplica el artículo 155 de la Constitución, que lo valida el Senado, se disuelve el Parlamento, se cesa al gobierno y el presidente Mariano Rajoy convoca elecciones, ¿no? En esos 3 meses, parte del gobierno catalán es encarcelado y otra parte del gobierno se tiene que marchar a Bruselas para no entrar en prisión, ¿no? Entonces, durante esos 3 meses, el golpe y el estado de shock que vivió la sociedad catalana y que vivimos todos los que vivíamos especialmente la política de cerca, fue algo brutal, ¿no? Entonces, las elecciones convocadas para el 21 de diciembre de 2017 se plantean no como unas elecciones convencionales, ni mucho menos, sino como unas elecciones para poder recuperar la legitimidad democrática del gobierno catalán, que había perdido pues en octubre de 2017 cuando se cesa el gobierno y se queda el gobierno autonómico en manos del gobierno central, ¿no? Entonces, la candidatura de Junts per Catalunya, tal y como se presenta en las elecciones de 2017, se presenta como una cosa fuera de lo normal, fuera de lo común, donde se junta gente que tradicionalmente venía de la CUP, gente que veníamos del mundo de Convergencia, ¿no? Pues como yo y como tantos otros, gente que no tenía trayectoria política. Entonces se hace como una mezcla que se puede, o sea, se mantiene unida solo por una cola, ¿no? Que esta cola es la excepcionalidad del momento, ¿no? Recuperar las instituciones, el shock político que veníamos digeriendo todos de forma lenta, ¿no? Entonces, en ese momento se construye Junts per Catalunya como una cosa excepcional. ¿Cuál es el problema? Cuando tú este instrumento, este artefacto, que lo planteas en términos de anormalidad democrática, por así decirlo, pretendes consolidarlo como partido político, se empiezan los problemas, ¿no? Porque cuando tú lo que pretendes simplemente con ese proyecto es recuperar las instituciones, volver a poner el gobierno autonómico en marcha, poner el Parlamento de Cataluña en marcha otra vez, ¿no? Te puedes permitir ciertas discrepancias, ciertas diferencias entre proyectos políticos porque lo estás planteando como una cosa muy acotada en el tiempo, ¿no? Entonces, aquí algunos aceptábamos esta propuesta, este ejercicio. ¿Cuál es el problema? Cuando tú esto lo planteas y quieres aterrizarlo o quieres constituirlo como un partido político, entonces eso se te complica mucho más porque de repente pretendes juntar bajo un mismo programa electoral liberales y socialistas, conservadores y progresistas, independentistas más radicales e independentistas más moderados, ¿no? Entonces, el intentar cristalizar este proyecto político bajo un solo paraguas es cuando algunos decimos, bueno, momento, porque al final, ¿no? Yo que me considero una persona liberal progresista, una persona moderada, que ejerce la política y que la entiende desde el centro, pues igual me siento cómodo con alguien de centro derecha y alguien de centro izquierda en mi partido, pero en ningún caso me puedo sentir cómodo con alguien de extrema izquierda o con alguien de extrema derecha, por supuesto, ¿no? Entonces, esta idea es la que nos lleva a algunos a decir, bueno, igual este no es el camino y paramos, ¿no?
¿esto cuándo se materializa, por así decirlo? Pues se materializa en un momento en el que coinciden dos votaciones importantes. Una era en el Congreso la votación de un estado de alarma, ¿eh? Que en el que el gobierno lo plantea y que nosotros decidimos romper la disciplina de voto, ¿no? Que la portavoz Laura Borras nos planteaba, porque ella consideraba que había que votar que no al estado de alarma, nosotros considerábamos que había que votar que sí a esa nueva propuesta del gobierno, con una enmienda que presentamos que obligaba al gobierno a comparecer cada 2 meses y a dar explicaciones en la Cámara cada 2 meses, y creíamos que había que votar. Con lo cual esta fue la primera brecha que se generó. Pero después hubo en el mismo momento una votación en el Parlamento de Cataluña por el que se votó una ley de regulación del precio de los alquileres, en el que el grupo parlamentario de Junts per Catalunya votó que sí y los 4 diputados también del Parlamento de Cataluña del PDeCAT votaron que no, ¿no? Con lo cual, la brecha empieza por una cuestión ideológica y estratégica, ¿no? Que eso es lo que para mí es importante. Tú me decías, ¿cuál era mejor hacerlo antes? Es posible que en términos electorales haberlo hecho antes nos hubiese dado más tiempo para plantear esas elecciones de forma diferente, pero bueno, al final las cosas pasaron de forma natural y creo que eso es lo importante, ¿no? Que nadie forzó nada, no rompimos nada por romperlo, sino lo rompimos porque se hacía ya insostenible la situación. El PDeCAT se funda, si no me falla la memoria, en 2016. Han retenido gran parte tiene un buen poderío en el mundo local, sobre todo, ha retenido gran parte de las alcaldías, algunas de ellas importantes, como puede ser Reus, Lloret de Mar, Martorell, Igualada. Y eso es posiblemente uno de los mayores baluartes de vuestro partido. Yo quería preguntarte si crees que prescindir de la marca Convergència fue un error, porque me da la sensación de que en el mundo convergente, ¿no? o en los herederos de este espacio, en los últimos años algunos sectores principalmente han tratado de huir completamente de lo que suponía el término convergent. No sé si es por la corrupción que hubo en el partido, pero desde luego, desde mi punto de vista, es ciertamente sorprendente por el hecho de que lo que había supuesto Convergència i Unió, ¿no? o Convergència en este caso para Cataluña, un partido que había gobernado durante, si no me equivoco, 8 legislaturas, que tenía un gran poder, que era un baluarte de gestión. Entonces, ¿tú crees que fue un error prescindir de la marca Convergència o al menos tratar de huir de ese término posconvergente o de no mostrarse desde algunos sectores de lo que era Junts per Catalunya herederos naturales de ese espacio? No es que fuera un error, es que fue el error. Eliminar el partido fue el error. Aquí lo que pasó es que el que para nosotros había sido un referente en términos de construcción de lo que era Cataluña para nosotros, en términos de configurar un proyecto político, en términos de poder identificar con lo que era Cataluña, ¿no? En 2015, que fue cuando el presidente Pujol hizo la declaración, bueno, pues nos pilló desprevenidos, por así decirlo, ¿no? Entonces la reacción en caliente, y que a la vista está que fue un error, fue creernos el relato de los que eran enemigos políticos de nuestro partido, que era que el daño y la enfermedad era sistémica en todo el partido, ¿no? Por una parte de la estructura del partido y no de las personas, ¿no? Este relato, algunos lo compramos, y yo, entre los cuales me sumo yo, y entonces llegamos a la conclusión errónea de que lo mejor era eliminar y acabar con el partido, ¿no? A la vista está que fue un error, porque todo lo que se ha construido después ha sido mucho más débil de lo que había sido Convergència. Y no solo eso, sino que no solo en términos electorales, sino también en términos de modelo de país, ningún partido ha sido capaz de recuperar con la misma fuerza una herramienta política como la que era Convergència Democràtica en ese momento, ¿no? Con lo cual estoy absolutamente convencido de que la historia de nuestro país sería absolutamente diferente si no hubiésemos matado, por así decirlo, a Convergència Democràtica. Sí, sí. Claro, además,
a mí personalmente me resulta llamativo porque Convergencia era un partido hegemónico en 2011, gobernaba en prácticamente, si no me equivoco, en las 4 diputaciones, tenía, no sé si había sido su mejor resultado histórico en el Congreso, pero tenía más de 15 diputados, tenía a Mas en la Generalitat, tenía incluso a Trias en Barcelona, que no lo había conseguido nunca antes, ¿no? La alcaldía de Barcelona. Es decir, esas legislaturas de 2011 a 2015, Convergencia tiene un poder enorme, ¿no? Y claro, me sorprende cómo se pone punto y final a ese capital político, porque si bien es verdad que ha habido casos de corrupción, no deja de ser el caso de Convergencia parecido al que ha podido vivir el PP o el Partido Socialista, ¿no? Que también han sufrido numerosos casos de corrupción interna, en especial el PP, además a nivel nacional, y no por ello han renunciado a la marca, han intentado hacer una limpieza y desligarse, ¿no? Cambiando los liderazgos para desligarse de la etapa anterior de la corrupción, pero no han prescindido de la marca. Sí, había un pequeño matiz en nuestro caso respecto a los casos que tú comentabas, que es que el caso de corrupción no afectaba a un miembro del partido, sino que afectaba al fundador del partido y al que había estado imagen pública del partido durante 23 años al gobierno de la Generalitat, ¿no? O sea, fíjate, para que entendamos el drama, ¿no? O sea, yo nací en el 89. Pujol fue presidente hasta el 2003, que tenía 12, 13 años. O sea, en los primeros 23 años de la recuperación de la democracia en Cataluña, todos los gobiernos de la Generalitat fueron liderados en solitario por Jordi Pujol. O sea, pasaron consejeros, pasaron elecciones, pasaron todo. Y Jordi Pujol estuvo esos 23 años que fueron claves para la reconstrucción de Cataluña, para la recuperación en términos lingüísticos y culturales de lo que era la Cataluña previa a la dictadura a principios del siglo XX. O sea, que había un modelo político y cultural que tenía un artífice, tenía muchos ejecutores después, pero tenía un artífice, y era Jordi Pujol. Entonces, no afectaba a un consejero que pasaba por ahí o a un alcalde, o no sé qué, sino afectaba al que aguantaba todo el proyecto político, ¿no? Y con el que se identificaba todo el proyecto político y al que muchos reivindicábamos durante mucho tiempo como el gran líder del partido e incluso del país, ¿no? Aquí se sumaron otras cosas después que yo creo que como buitres casi aprovecharon esa situación para dinamitar el partido, y es que la misma acusación o una acusación muy parecida a la que se vertía sobre Jordi Pujol se vertía de repente sobre Artur Mas y sobre Xavier Trias, al que tú nombrabas hace un rato, ¿no? Algunos partidos aprovecharon esa situación, esa confusión, para generar fake news alrededor de unas cuentas en Suiza de Xavier Trias que los comuns utilizaron. Podemos utilizó de forma muy, muy sucia para entrar en el Ayuntamiento de Barcelona en el año 2015. Se vertió la misma mentira sobre el presidente Mas, ¿no? Y al final hemos sabido, fíjate que vueltas de la vida, que la información de Mas y de Trias, la de Trias, perdón, venía de unos informes falsos que elaboró el comisario Villarejo, ¿no? Que Podemos utilizó en contra de Trias para ganar las elecciones e hizo ese lema de campaña que era echemos a la mafia, ¿no? Cuando el pobre Trias no tenía ni un euro fuera del país. Pero bueno, ellos utilizaron toda esa mentira, toda esa gestación de una mentira para utilizar, ¿no? Con lo cual, la situación de desconcierto de muchos de los militantes y de mucha de la gente que tradicionalmente había apoyado el proyecto político de Convergencia estábamos un poco desnortados. Algunos hemos tardado más, algunos habrán tardado menos, algunos todavía no lo han hecho, pero de forma natural, algunos de los que defendíamos ese proyecto y la estrategia de Jordi Pujol, la estrategia de reconstrucción, ¿no?, de lo que es Cataluña, hemos tardado, pero algunos ya la estamos volviendo a reivindicar. Eso creo que también es importante, ¿no? Que hemos pasado como un duelo y hemos dicho, bueno, ya ha pasado el dolor, ahora vamos a recuperar ese orgullo de haber reconstruido el país, de formar parte de un proyecto político que trajo tantas cosas buenas, ¿no? A pesar de que pues no todas se hicieron bien, está claro. Laura Borràs declaró recientemente en una entrevista a eldiario.es que ella es, cito textualmente, más de izquierdas que Salvador Illa y que la mayoría de la gente sitúa a Junts en el centro izquierda.
Este tipo de declaraciones se podría entender como un intento de abrir el espacio electoral y apelar a sectores de la izquierda catalanista sobre los que ERC tradicionalmente ha tenido la hegemonía, al menos estos últimos años. Bueno, todos sabemos que en campañas se hacen exageraciones, pero ¿crees que este tipo de virajes ideológicos que estamos viendo en Junts de alguna forma es una traición a los postulados tradicionales que había defendido el nacionalismo catalán del espacio convergente? ¿Están dejando de ser los herederos de lo que de alguna forma había sido tradicionalmente convergencia? Totalmente, ¿no? Si hay algún motivo por el que algunos nos quedamos en el Partit Demòcrata y no nos vamos a Junts es porque no entendemos que Junts no es el partido que recoge la herencia del trabajo hecho de Convergencia, entre otras cosas, porque cuando tú te presentas por un partido que pretende ser el heredero de Convergencia, pero ya te defines como más de izquierdas que el candidato socialista, o sea, nadie se imagina ni a Artur Mas, ni a Jordi Pujol, ni a ningún candidato de Convergencia diciendo yo soy más de izquierdas que el diputado socialista, ¿no? En realidad la disputa en el Parlamento de Cataluña y la ubicación siempre tradicional de Convergencia en el Parlamento de Cataluña había sido estar a la derecha del Partido Socialista y a la izquierda del Partido Popular, ¿no? Por eso siempre nos hemos identificado como un partido de centro, porque decíamos, hombre, no estamos a la derecha o no estamos alineados con el Partido Popular en políticas sociales, pero tampoco estamos en la misma línea que el Partido Socialista, ¿no? Y durante todos estos años, hasta el año 2010, siempre había competido Convergencia con el Partido Socialista para ver quién ganaba las elecciones, pero en la vida había pasado, ¿no?, que de repente el candidato convergent o del espacio convergente dijese, pues yo soy más de izquierdas que el otro. Entonces, claro, que creo que igual es verdad, ¿eh? Es que igual lo es. Igual Laura Borràs es más de izquierdas que Salvador Illa. Pero claro, entonces los votantes de Convergencia deben saber que van a votar a alguien que es más de izquierdas que el candidato socialista. Entonces, aquí llegamos a una confusión tremenda sobre cuál es el partido que mejor representa al votante tradicional de Convergencia y hasta qué punto el efecto de lo que pasó en el último trimestre del 17 ha alterado normas, ha alterado percepciones, ¿no? Todo esto creo que es importante. Sí, me da la sensación, además, no sé si la compartirás, que con este tipo de declaraciones de intentar situarse en el centro izquierda o de decir que la mayoría de la gente, como un ente así abstracto, les sitúa a ellos en el centro izquierda cuando no creo que realmente ¿se ha quedado pillado? No, estoy aquí. Estaba escuchando atentamente. Te decía me da la sensación que con este tipo de declaraciones de intentar situarse en el centro izquierda o hacer declaraciones como que la mayoría de la gente, como un ente abstracto, sitúa a Junts en el centro izquierda cuando no creo que realmente, bueno, quizás porque es un partido nuevo, pero no creo que realmente nadie llame a un partido que es heredero de Convergencia como una fuerza de centro izquierda o que pretende ser heredero de Convergencia. Me da la sensación que intentan postularse como el nuevo partido nacionalista escocés, ¿no? En ese espacio de socialdemocracia nacionalista, partido hegemónico, donde se aglutinan todas las sensibilidades referentes al nacionalismo. Pero claro, ¿hasta qué punto crees que es compatible de cara al futuro esta voluntad que tiene Junts de seguir siendo percibido como digamos, el heredero principal de Convergencia, pero a la vez intentar situarse tan a la izquierda, ¿no? ¿Hasta qué punto va a ser compatible estos intereses? Bueno, viven en Junts per Catalunya, viven dos mundos. El mundo que representa a Laura Borràs, por así decirlo, que es la gente que se considera de izquierdas y que se consideran absolutamente desvinculados de todo lo que representó Convergencia. De hecho, el otro día en una entrevista, Laura Borràs dijo que ella nunca había votado Jordi Pujol, con lo cual, muy posiblemente porque estaría votando Iniciativa por Catalunya als Verds o estaría votando, no sé, lo que votase, no sé lo que votaba en ese. Igual votaba al PSC, también te digo, ¿no? Bueno, la historia es que ella no dijo que nunca había votado a Jordi Pujol. Este mundo, o sea,
este mundo, que es el que se ha hecho con el control del aparato de Junts per Catalunya, es el que está controlando ahora Junts per Catalunya. Pero hay otro mundo, que es el mundo de toda la gente que militaba en Convergència Democràtica, ¿no? Jordi Turull, Josep Rull, Damià Calvet, ¿no? Que se presentó en las primarias contra Laura Borràs y que perdió tremenda, o sea, se pegó una leche tremenda, ¿no? Que se quedó en el 20% de los votos Damià Calvet frente al 80% de Laura, ¿no? Con lo cual, eso también te indica que toda esa gente de tradición convergente que se pasa a Junts, como entendido que ese partido es el partido que mejor representa la herencia de Convergència, pues se ha quedado atrapada. Y se ha quedado atrapada porque unos que consideran que son más de izquierdas, ¿no? que el PSC, que dicen que nunca han votado Jordi Pujol, se han hecho con el aparato. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tienen unos alcaldes que muchos de ellos vienen de Convergència, ¿no? Que escucharon ese sonido de esa flauta de Junts y se fueron para allá. Una parte no menor de militantes que vienen de Convergència y una parte de referentes políticos que vienen de Convergència. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que todo esto, los alcaldes, los militantes, incluso los votos que arrastren los líderes políticos que vienen de Convergència, se ponen al servicio de un proyecto político que no se siente nada vinculado con Convergència. Entonces, claro, eso genera una confusión, eso genera una distorsión de la realidad que va a tener consecuencias graves, yo creo, en la próxima legislatura, porque alguien se va a llevar alguna sorpresa, porque Laura Borràs no va a hacer política de centro, una política económica de centro, una política económica propia de Convergència, va a hacer la política económica propia de un partido que está a la izquierda del Partido Socialista, y este va a ser el problema. Hemos visto cómo Junts y PDeCAT están compitiendo por ese electorado tradicional de Convergència. No obstante, son partidos con diferencias palpables. Así lo ha reflejado los debates el propio discurso de Àngels Chacón, candidata del PDeCAT, y de Laura Borràs, candidata de Junts. Claro, el problema más o menos aquí es que Junts parece no tener una ideología o parece no tener un programa, un modelo de país. Yo siempre en este sentido rescato unas palabras de Toni Aira, del periodista Toni Aira, que en su libro en el que trata la hegemonía entre Junts y Esquerra, si bien es un libro prepandemia, claro, comenta que Junts pretende aunar un montón de sensibilidades bajo el concepto de independencia, pero que no todo casa bajo ese concepto, porque luego hay que ponerse a gestionar el día a día. Entonces, ¿qué diferencias puramente ideológicas existen entre Junts y PDeCAT en cuestiones como política fiscal o modelos de gestión de gobierno? Pues un montón, porque fíjate, cuando uno no tiene ideología, eso es una cosa que he aprendido yo estos años trabajando con algunos de ellos, ¿no? Cuando tú tienes un modelo en la cabeza, unas políticas concretas en la cabeza, un modelo de sociedad en la cabeza, y lo defiendes, terminas ejecutando ese modelo, ¿no? Cuando... Uy, ¿me escucháis? Sí, te escucho. Se ha quedado congelada la imagen, pero te escuchamos. ¿Ahora? ¿Me escucháis ahora? Sí. Sí, te escuchamos. Te escuchamos. Yo no os escucho. ¿No nos escuchas? No sé. ¿No nos escuchas? Parece que ha habido un pequeño problema técnico. No sé si... Carlos, le puedes poner a través del chat que nosotros sí le escuchamos, a ver si él... No nos... Porque, bueno, estábamos hablando un poco de los herederos de Junts, ¿no? Los herederos de Convergència, este espacio que ahora se disputan Junts y el PDeCAT, un espacio que veremos cómo se reparten las elecciones en provincias como Girona, que es uno de los mayores fortines que ha tenido siempre Convergència y Unió, generalmente a lo largo de su historia. Porque Carlos y yo lo hemos comentado muchas veces, lo comentaremos ahora también después en la tertulia que tendremos con Xavier Rius. Claro, Junts parece no tener modelo de país, ¿no? Parece no defender, no tiene ideología. De hecho, dentro del partido hay sensibilidades totalmente diferentes. Algunas personas defienden la subida de impuestos, otros la bajada. Unos defienden quitar el impuesto de sucesiones y patrimonios, otros defienden no quitarlo. Bueno, entonces es interesante saber las diferencias entre Junts per Cat y Junts y PDeCAT.
sobre todo en términos económicos y de país, de modelo de país, porque ya hemos comprobado cómo la candidata Ángel Chacón en el debate, bueno, pues se centraba mucho en temas económicos, bajada de impuestos, ha anunciado que quiere bajar la carga fiscal, hemos oído también cómo defendía la escuela concertada, los autónomos, las empresas, y en cambio el discurso de Laura Borràs era puramente simbólico, más épico, apelando a que la culpa la tiene más bien el Estado español, la falta de ayudas. Parece que Junts no ha formado parte del gobierno incluso, ¿no?, en estos últimos 2 años. Es verdad que Ángel Chacón también fue consellera de empresa, pero bueno. Sí, dime, Carlos, te están escuchando, dime. Sí, vamos a volver a llamar a Sergi, ¿vale? Vale. Mientras tanto, vamos a poner una canción Estaba quedando una entrevista interesante, así que ponemos una canción y ahora volvemos cuando tengamos el problema técnico resuelto. Os pedimos disculpas por ello. ¿Puedes volver a llamarle? Está aquí, volver a llamarle. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. Estamos ya de vuelta aquí con el diputado Sergi Miquel. Después de este pequeño problema técnico, son las cosas del directo, son las cosas de las tecnologías, que no siempre son del todo fiables. Y nos estaba hablando Sergi de las diferencias ideológicas que existen entre Junts y PDeCAT, porque, como decíamos, en el debate ha quedado más que palpable que, si bien el PDeCAT defiende un modelo de país concreto, bajada de la presión fiscal, ayuda a los autónomos, defensa de la escuela concertada, Junts en propuestas económicas más bien no ha dicho prácticamente nada. Entonces es evidente que existen diferencias entre PDeCAT y Junts, y le preguntamos precisamente sobre este tema a Sergi, al diputado Sergi Miquel de PDeCAT en el Congreso. ¿Qué nos comentabas al respecto, Sergi? Sí, no, lo que se estaba comentando es que por mi experiencia estos años de conviviendo con gente del entorno de Junts, que igual no tienen una ideología o que no ponen en valor una ideología concreta, sino que les resulta más indiferente un modelo impositivo o que otro, les parece más indiferente unas políticas migratorias que otras, ¿no? Uno se da cuenta que cuando no tienes un modelo, sea el que sea, terminas por aceptar aquellas propuestas que te generan menos problemas a la hora de justificarlas, ¿no? Eso se puede entender, por ejemplo, fíjate, todas las políticas migratorias son justificables. Bueno, todas las que respeten los derechos humanos, obviamente, pero alguien puede defender abrir fronteras, alguien puede defender una ley de extranjería poco soft, alguien puede defender una ley de extranjería un poco más dura, alguien puede defender los CIES si se respetan los derechos humanos en los CIES, alguien puede estar en contra de los CIES, ¿no? Todo es respetable, todo es legítimo mientras se respeten, evidentemente, en este caso, sobre todo, los derechos humanos. Pero cuando tú no tienes políticas migratorias, te es muy difícil defender tu forma de entenderlo, ¿no? Y tuvimos un caso en el Congreso, fíjate, en el que nos venían a buscar Podemos, CUP, Bildu y Esquerra Republicana para defender una iniciativa legislativa que lo que proponía era abrir fronteras, ¿vale?
yo que siempre he defendido un modelo migratorio bastante soft, pero basado en los derechos y en las obligaciones también de todas las personas, los ciudadanos con nacionalidad española y los que no lo son, no me parecía una buena idea, entre otras cosas porque las políticas migratorias de mi espacio político nunca han sido las mismas que las de CUP y las de Bildu, como os podéis imaginar, ¿no? Pero aquellos diputados de Junts que no tenían políticas migratorias o que no tenían un modelo pensado, claro, ese modelo es el que menos problema les generaba, porque ponerte a defender que tienen que haber fronteras, que tienen que haber fronteras pero con determinadas regulaciones, que hay que establecer algunos protocolos para la gente que no cumple los protocolos previstos, pues todo eso les generaba tal problema a la hora de entender y de justificarlo que terminaban por escogiendo la opción más fácil, no la mejor o la que les gustara más, no, la que menos problemas les generaba, ¿no? Porque si nos van a decir que somos racistas, si nos van a decir que no respetamos los derechos humanos, ¿no? Entonces, toda esta idea, el defender un proyecto político, construir un ideario político de un partido solo en base de la idea que menos problemas me genere, ¿no? Es que si no, lo hemos visto también en el Parlamento de Cataluña, es que si no aceptamos la eliminación del impuesto de sucesiones, nos van a decir que somos de derechas. Ya, pero ¿tú estás a favor o en contra de este impuesto? No lo digo porque si estás a favor del impuesto, pues estás a favor, no pasa nada. Y si estás en contra, estás en contra. Pero que tu opción sea elegir una de las dos en base a lo que te dirá la gente, pues a mí no me parece mal. Entonces, lo que decía Tony Ayra en este libro es, bueno, aquí como no hay ideología, como hay algunos que están a favor, algunos que están en contra, pero esto les da igual, tienen que buscar la fórmula más cómoda para poder construir un ideario. En toda regla el fracaso de la política. Porque la política, si no defiende modelos de sociedad, si no defiende ideologías, ¿qué defiende? Liderazgos, solo liderazgos. Ese es el problema. Hablábamos el otro día con Gaspar Llamazares y con el periodista Xavi Rius de Noticias, que nos decían que siempre había existido una especie de miedo entre el nacionalismo catalán a aceptar la etiqueta de derechista por las connotaciones negativas que el término tiene para mucha gente en Cataluña. A pesar de que ninguna fuerza nacionalista catalana se ha autodefinido nunca abiertamente como de derechas, ¿crees que existe un nacionalismo catalán claramente conservador y de derechas? Y sobre todo, ¿cómo de grande crees que es esta fracción del electorado que precisamente por su sentir conservador, a pesar de ser nacionalistas, nunca votarían opciones como Esquerra Republicana? Yo creo que existe un nacionalismo catalán conservador, sin ninguna duda. Lo que nos dice la ciencia me refiero a la sociología, es que en algunos territorios, en algunas comunidades autónomas, la gente es por lo general más progresista y en algunos territorios la gente es más conservadora, ¿no? Eso no tiene que ver con el eje nacional, sino con el eje tradicional izquierda-derecha, ¿no? Entonces ahí no es ningún secreto, pues que comunidades como la de Madrid es más conservadora que comunidades como la de Andalucía, por ejemplo, o que comunidades como Cataluña son más progresistas que comunidades como la gallega, por ejemplo, ¿no? O la cántabra. Entonces, toda esta idea se traduce también en el nacionalismo catalán. Normalmente se decía, ¿no?, que Convergència era un partido de derechas, ¿no? Y los partidos de izquierda decían que Convergència era un partido de derechas. Yo antes, al empezar, os decía que tradicionalmente Convergència siempre se había ubicado entre el PSC, ¿no?, y el Partido Popular, pero que Convergència no era lo mismo que el Partido Popular, ¿no? A mí cuando me dicen, tú eres de derecha, digo, bueno, yo creo que yo no soy de derecha, yo creo que soy una persona de centro. O sea, yo defiendo la libertad individual y para mí eso se traduce en defender la eutanasia, en defender sin ninguna duda el matrimonio homosexual, en defender sin ninguna duda la autodeterminación de género para las personas y para el colectivo trans, por lo cual a mí me parece que esas tres cosas no son muy de derechas, sino que son lo que tradicionalmente llamaríamos de izquierda, ¿no? Porque eso es de personas, o sea, la autodeterminación de género es una cosa que no es muy de derechas, ¿no? Entonces,
compaginar esto, cuando compaginas tu diario político, ¿no? Tu visión del mundo, incluso de la libertad individual, ¿no? Incluso en esos términos, con una política económica que seguramente no tiene nada de socialista, pues te queda una mezcla que es difícil de identificar como de derechas o de izquierdas. Entonces, yo no creo, o sí que, o sea, o igual sí que hay una cierta reticencia por parte de determinada gente a autonombrarse de derechas, pero no creo que exista más esto en Cataluña que en Madrid o en cualquier otro lugar. Creo que la derecha en el conjunto del Estado español tiene una connotación negativa, no solo en Cataluña, la tiene en todos lados. El Partido Popular no siempre se define como un partido de derechas, utilizan siempre el concepto centro también, a pesar de estar a mi derecha, ¿no? O el propio Ciudadanos, que es un partido con el que yo, en términos de modelo de sociedad, en términos o sea, quitándole la variable nacional, ¿no? Por así decirlo, es un partido con el que yo me siento bastante cómodo, creo que es un partido que ha tenido sus momentos más moderados y sus momentos de menos, pero es un partido con el que puedo compartir buena parte de su programa político. Tampoco se definen de derechas, ¿no? Tampoco creo que lo sean. Entonces, no creo que sea solo que a la gente le cuesta autoidentificarse como derechas, sino que el nacionalismo catalán ha tenido siempre un componente progresista también, incluso durante los años de Pujol, que han hecho que no sea tan fácil identificarlo como de derechas. Fíjate un dato que para mí siempre es muy relevante, ¿no? En el año 2005 el Estado español aprueba, el gobierno español, el Congreso de Diputados, de hecho, aprueba la ley de matrimonio igualitario. Y eso fue un gran debate, ¿no? Pero es que en el año 95, 10 años antes, la primera región del mundo, porque fue un parlamento autonómico, que fue el Parlamento catalán, que aprobó a propuesta del presidente Pujol lo que se regulaba como ley de parejas de hecho, que equiparaba a las parejas de hecho heterosexuales a las parejas de hecho homosexuales, con lo cual garantizaba cosas como herencias, como custodias, hijos, ¿no? En las mismas condiciones las parejas homosexuales que las heterosexuales. Con lo cual había un componente progresista en todo eso que complica las cosas a la hora de llamarlas como un partido de derechas, ¿no? Creo que es un poco más complejo que eso. Y bueno, antes de despedir, quería hacerte una última pregunta que la verdad es que me parece bastante raro, ¿no? Ahora te voy a preguntar el por qué. ¿Por qué estáis integrados en el grupo plural, con Más País y con BNG? Porque oyéndote hablar quizás no me encaja mucho, ¿no? Tu discurso con el de Rejón. ¿Por qué grupo plural? Igual un día nos vamos a presentar con Íñigo a las elecciones juntos porque no. Yo a Íñigo lo valoro mucho y creo que me siento también muy querido por él, pero ideológicamente no estamos a las antípodas tampoco, ¿eh? No, porque él es de una izquierda bastante con sentido común, ¿no? Creo que además creo que es un líder, Íñigo es un líder. No, eso responde no a una cuestión ideológica en absoluto, sino a una cuestión estratégica de grupos parlamentarios y casi técnica, te diría, ¿no? Fíjate, todos los grupos que no pueden constituirse como... O sea, el reglamento del Congreso prevé unas condiciones para que los partidos puedan tener grupo parlamentario propio. Esas condiciones son que tengas más de 5 diputados y que reúnas un 15% de los votos en todas las circunscripciones electorales en las que te has presentado, ¿vale? Entonces nosotros no cumplíamos ese requisito porque Junts per Catalunya tenía 8 diputados, pero en un par de provincias que son Barcelona y Tarragona no cumplíamos ese requisito del 15%, ¿no? Entonces te vas automáticamente al grupo mixto. Y el grupo mixto estábamos pues con la CUP, con Coalición Canaria, con Nueva Canaria, con Más País, con Compromís, con todo. Éramos un montón, éramos casi 30 diputados en el grupo mixto, ¿no? Entonces lo que hicimos, nos juntamos a algunos diputados, como Más País, Compromís, Bloque Nacionalista Galego y Junts per Catalunya, los 8 diputados de Junts per Catalunya, y constituimos un grupo parlamentario propio que se llamaba Grupo Plural, Grupo Plural,
y que nacía con un objetivo, que no era ideológico, sino que era estratégico, que era, hombre, si por cada 10 minutos de intervención que tiene el grupo mixto nos las tenemos que repartir entre 30 diputados, aquí nadie va a hablar nunca. Entonces lo que hacemos es creamos un grupo parlamentario fuera del grupo mixto, con lo cual liberamos el grupo mixto de una cierta carga, ¿no? Como éramos 8, 12 diputados que abandonábamos el grupo mixto y nosotros 12 constituimos un grupo parlamentario propio que se llama Grupo Plural, en el que compartimos solo estructura técnica, o sea, compartimos a los técnicos, algún técnico, algún administrativo que nos hace gestiones, pero cada partido tiene sus asesores, cada partido presenta sus iniciativas, cada partido defiende su ideología, ¿no? Con lo cual, simplemente es una emulación del grupo mixto, ¿no? Donde conviven diferentes ideologías, pero en un formato diferente, con ese fin, con el de poder tener más espacio y más oportunidad para defender nuestras ideas y nuestras enmiendas. Vamos a ir despidiendo ya a Sergi, pero no sin antes hacer una pregunta que creo que es bastante importante teniendo en cuenta que el próximo, este domingo, en 2 días, son ya las elecciones. Si el PDeCAT entra, sea con 3, sea con 5, sea con 10 diputados, ¿qué gobierno facilitará el PDeCAT? Porque hemos visto durante el debate, la campaña, que muchas veces el debate que ha planteado Àngels Chacón ha sido o la CUP o nosotros. ¿Qué gobierno puede facilitar el PDeCAT en Cataluña si obtiene representación el próximo domingo? Yo creo que tiene que ser que es un doble reto, ¿no? Yo creo que hay que trabajar para que haya un gobierno que sirva para regenerar todo el daño que se ha hecho a las instituciones catalanas estos últimos años. Yo creo que la imagen que tienen los catalanes de sus instituciones no es para nada buena, empezando por el gobierno, también hablo del Parlamento de Cataluña, con lo cual ese gobierno tiene que tener este reto, que es regenerar la confianza y volver a poner en un buen lugar las instituciones catalanas, que son imprescindibles en democracia. Y en segundo lugar, hay un gobierno que no esté condicionado por las políticas económicas de la CUP. El gobierno actual tiene proyectos interesantes sobre políticas de vivienda, sobre políticas de territorio, sobre políticas medioambientales que no ha sacado adelante porque para sacarlas necesitaba pactar con el PSC o necesitaba pactar con Ciudadanos, y como solo quería pactar con la CUP, pues ha habido determinadas políticas que no se han realizado, ¿no? Entonces esto, creo que la CUP es un partido que tiene 4 diputados en el Parlamento de Cataluña y que no puede ser que un partido con 4 diputados bloquee la aprobación de determinadas leyes que tienen el apoyo de 60 diputados, que son los de Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, ¿no? Con lo cual, este gobierno, si cree en los proyectos que tiene encima de la mesa, tiene que buscar mayorías parlamentarias para sacarlos adelante, aunque estas no sean independentistas. No sé si puedes pactar políticas de vivienda o políticas de territorio o medio ambiente con el Partido Socialista, con Ciudadanos, o incluso con el PP, ¿no? Pues tienes que aprovecharlo, y si esa ley tiene que salir adelante con los votos a favor del Partido Socialista, los votos en contra de la CUP, pues lo importante es que esa ley salga adelante si crees que tiene que salir adelante, ¿no? No con quién apruebas las cosas. Lo importante es lo que apruebas, no con quién las apruebas, ¿no? Entonces, esta idea para mí es importantísima, y estos proyectos que se han quedado en un cajón porque la CUP no los votaba y nadie se atrevía a presentarlos si había que votarlos con otros partidos, pues creo que ha sido un error tremendo que nos ha debilitado un poco a todos, pero sobre todo ha hecho un poco peor el país. Con lo cual, ese es nuestro reto, ¿no? Intentar poder condicionar en el otro sentido y compensar el efecto CUP durante todos estos años. Sergi Miquel, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana de viernes 12 de febrero, y habernos comentado todas tus ideas. Hemos charlado también de la campaña del PDeCAT, lo que va a suceder si entra el PDeCAT en el Parlamento. Así que te deseamos toda la suerte del mundo, tanto a ti en el Congreso como a tu partido en las elecciones del domingo, y esperemos que entre en el Parlamento y les podamos desear toda la suerte en el Parlamento también. Y lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana en la programación especial de Lowpod. Muchas gracias a vosotros. Cualquier cosa ya sabéis dónde estamos, y tenemos otra charla cuando os apetezca. Encantado.